El día que el casero nos puso las 3 bolsas en la banqueta, eran las 6:20 de la mañana de un martes de octubre. Yo tenía 27 años. Mi hija Estela tenía 5. Yo sostenía las 2 llaves del departamento que había sido nuestro durante 3 años y medio, y el casero, de pie en el quicio, esperaba que se las devolviera. Señora, me dijo, con esa voz cansada que usan los hombres cuando ya decidieron lo que van a hacer. No es contra usted, pero 3 meses son 3 meses. Lo sé, le contesté. Le puse las llaves en la palma. La mía me temblaba un poco, y no quería que él lo viera, así que apreté el puño en cuanto soltó el metal. ¿Tiene a dónde ir? Sí, mentí. Él me miró un momento. Después miró a Estela, que estaba parada junto a la bolsa más grande con su vestidito amarillo descolorido y la mochilita rosa que se había llevado al kinder 2 días atrás, antes de que lo cerraran. Bajó los ojos. «Que Dios la bendiga», dijo. Cerró la puerta. Yo la oí girar la chapa por dentro. Me quedé de pie en la banqueta. Las 3 bolsas. La caja de cartón con latas de frijol bayo. Estela. Y yo. 1,400 pesos en mi monedero. Nada más. «Mami», dijo Estela. Tenía la mano metida en mi falda como si yo fuera la pared que la sostenía. «¿Vamos a ir con la tía Olga?» «No, mi amor». «¿Por qué?» «Porque la tía Olga dijo que no». Se quedó callada. Yo había aprendido a no mentirle desde el día que su padre se fue, 2 años atrás, con todo lo del banco y un mensaje que decía, «Perdón, no puedo». Estela lo llamaba «el señor que se fue», porque ya no se acordaba bien de su cara. «¿Entonces?», dijo. «Entonces vamos a un lugar donde nadie nos pueda decir que no». «¿Ay?». Yo tragué saliva. «Vamos a buscar uno», le dije. Estela apretó la mano contra mi falda. No me preguntó cómo, no me preguntó cuándo. Esa es una cosa que aprenden temprano los hijos de las madres solas. A no preguntar el cómo, porque el cómo es un peso que se reparte solo entre dos, y uno de los dos siempre es más chico. A los 5 años, ella ya cargaba lo que le tocaba. «Mami», dijo después de un rato, «¿tengo hambre?» «Yo sé, mi amor. Yo también. Aguántate». «¿Mucho?» «Un ratito». Yo había llamado a mi hermana Olga la noche anterior. Olga vivía en Querétaro con su esposo Marcelo. Le había contado todo. Olga había callado un rato largo y después había dicho, con la voz baja, «Lucy, no se puede. Marcelo no quiere. Ya se lo pregunté. Tú perdóname, cohermana». «No me perdones nada», le había dicho yo. Y había colgado. La oficina del registro público me la había mencionado 2 meses antes una compañera de la limpieza, doña Genoveva. «Ahí pegan los avisos de las subastas municipales, Lucy. Los ejidos abandonados que nadie quiere. A veces los rematan en 800 pesos. ¿Y para qué quiero yo un terreno de 800 pesos en medio de la nada? Pues para tener algo, Lucy, aunque sea un pedazo de polvo. Es algo». Esa frase se me había quedado pegada como una espina chiquita, aunque sea un pedazo de polvo. Caminé con Estela y las 3 bolsas hasta la oficina. Eran 8 cuadras. La banqueta estaba rota en partes y a Estela le pesaba la mochilita, así que se la cargué yo arriba de la bolsa más grande. Cuando llegamos, todavía no abrían. Nos sentamos en los escalones de cantera. «Mami», dijo Estela, sentándose con las 2 rodillas pegadas. «¿Por qué la tía Olga dijo que no?» «Porque no le cabíamos. En el departamento o en la casa. Adentro de ella». «¿Cómo?» «Es difícil de explicar, mi amor. Hay personas que tienen mucho lugar en la casa y poco lugar adentro». «Ah», dijo Estela. Después de un rato, agregó, «Yo tengo poco lugar en la casa, pero mucho lugar adentro». «Ya sé, mi amor». «¿Y tú?» «Yo también tengo mucho lugar adentro». «¿Por eso no le pediste a alguien más?» «Por eso». Saqué 2 galletas de animalitos del fondo del bolso y le di las 2. «¿Y tú?», preguntó. «Ya desayuné», mentí otra vez. «No es cierto». «¿Cómo sabes?»
porque te oí toda la noche en la cocina, y en la cocina no había nada. Yo me quedé callada. Toma, dijo, partiendo una galleta de elefante por la mitad y dándome la mitad más grande. Para las 2. A las 9 abrieron. La señora del mostrador me señaló el corcho de los avisos. Había 7 hojas mecanografiadas con tachuelas. La sexta decía, subasta municipal, lote ejidal número 47, La Trinidad de las Peñas, Hidalgo, 1,4 hectáreas, casa rancho de adobe, capilla, troje, pozo seco, cruz de hierro, mínimo, $800. Viernes 11 de octubre, 11 horas. Abajo, en bolígrafo azul, sin posturas previas, sin posturas previas. Eso quería decir que ya lo habían sacado a subasta otras veces y nadie había levantado la mano. Mami, dijo Estela, asomándose al corcho, ¿qué dice ahí? Dice que venden un pedazo de tierra. ¿Cuánto vale? 800 pesos. Tienes 800 pesos. Tengo 1,400. ¿Entonces nos sobran? Si los gasto, no. Pero te sobran si no los gastas. Sí. Entonces, yo me quedé callada. La Trinidad de las Peñas, Hidalgo. Yo sabía dónde quedaba. A 3 horas de la Central del Norte, virando al noreste por Terracería. Yo había nacido en un pueblito a 30 kilómetros de ahí, aunque me había ido de niña con mi mamá. Mi mamá había muerto cuando yo tenía 19. De mi abuela, su mamá, me habían dicho siempre lo mismo, que se había muerto pobre en el 73 y que no había dejado nada. Mi mamá me decía una frase, mi amor. ¿Cuál? Tu abuela María del Pilar se murió esperando que el tiempo se compusiera y nunca se compuso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi abuela se murió antes de que las cosas se arreglaran. ¿Y se arreglaron después? No lo sé. ¿Vamos a ir a ver? Yo la miré. Sí, vamos a ir a ver. Saqué el monedero. Conté otra vez. 1,400 pesos. El boleto del autobús a Querétaro, donde estaba mi hermana, era de 600. Eso me dejaba 800, justo 800. Si yo iba a Hidalgo y pujaba, me quedaba sin el boleto a Querétaro. Si pujaba y no ganaba, si alguien aparecía y subía la postura, me quedaba sin nada en absoluto. Estela y yo durmiendo en la central de autobuses de la Trinidad de las Peñas. Le pregunté a la señora del mostrador, ¿el minibús de las 9 a Pachuca todavía sale por la Central del Norte? Sale a las 9:30, me dijo. 240 hasta la cabecera. 240 por 2, 480. Estela todavía pasaba como menor de 5 si no le pedían identificación. 240, nada más. ¿Hay cama de regreso? Si gana usted, ya no le va a hacer falta, me dijo, con una sonrisa medio rara, como si supiera de qué se trataba. Esa noche dormimos en la Central del Norte. A las 9:20 tomamos el minibús a Pachuca y de ahí a la Trinidad de las Peñas. Mami, dijo, ¿aquí es la casa nueva? Aquí cerca, le dije. ¿Vamos andando? Después, el viernes 11 de octubre, a las 10:43 de la mañana, yo estaba sentada al fondo del salón de cabildos de la Presidencia Municipal de la Trinidad de las Peñas, Hidalgo, con Estela en el regazo y una papeleta amarilla del lote 47, doblada en el puño cerrado de la mano izquierda. El salón olía a barniz viejo. Había 16 sillas plegables de metal acomodadas en 4 filas. 13 estaban vacías. En la primera fila había un señor con sombrero tejano y una libreta de espiral que tomaba apuntes, y 2 señoras del mismo pueblo platicando en voz baja sobre un asunto de aguas. Nadie más. A las 11, el secretario, un hombre flaco con camisa blanca que le quedaba grande, se subió al estrado y empezó. Lote 1, lote 2, lote 3. ¿Hay postura? Hay postura. Los 2 primeros se los llevó el del sombrero tejano. Los 8 siguientes, sin postura, se quedaron en el gobierno. Lote 47.
dijo el secretario, sin levantar los ojos del papel. Municipio de La Trinidad de las Peñas, 1.4 hectáreas. Casa rancho de adobe en estado de abandono. Capilla, troje, pozo seco, cruz de hierro. Mínimo, 800 pesos. ¿Hay postura? Silencio. ¿Hay postura? Silencio. El del sombrero tejano ni siquiera levantó la pluma. No hay post. Yo levanté la mano derecha. La papeleta amarilla se desdobló sola en el aire entre mis dedos. Estela, que estaba en mi regazo, sintió el movimiento y se quedó muy quieta. 800 pesos, dije. La voz me salió más firme de lo que yo me sentía, como si alguien más la hubiera dicho por mí. El secretario levantó los ojos. Miró un momento, como queriendo confirmar que la mano que se había levantado era una mano de verdad y no un reflejo en el espejo del fondo. Después asintió. Postura de 800 pesos por la dama del fondo. ¿Alguien mejora la postura? Silencio. ¿Alguien mejora? Silencio. Vendido. Lote 47 a la señora. Entrecerró los ojos hacia mí. ¿Su nombre, por favor? Lucía Saldívar Reyes. A la señora Lucía Saldívar Reyes por 800 pesos. Pase a la mesa, por favor. Yo me paré con Estela en brazos. Saqué del monedero 8 billetes de 100 y los puse en fila sobre la mesa. Era todo el dinero que yo tenía en el mundo. El boleto de regreso, la cena, la luz del cuarto. Todo se quedaba ahí, sobre la mesa de cabildos. «Mami», me susurró Estela al oído, mientras el secretario contaba los billetes. ¿Eso era todo? Eso era todo, mi amor. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a ver lo que compré. Don Toribio Moncada, el del pueblo que rentaba camionetas blancas, me cobró 70. ¿El lote 47? Me preguntó. ¿Sí? ¿El de Saldívar? Soy su nieta. Súbase, señora. La subo hasta donde haga falta. La camioneta tenía la pintura comida por el sol. El camino de terracería al ejido eran 9 kilómetros desde la cabecera y subía despacio entre nopaleras y mezquites secos. Las bolsas iban en la batea. La caja de frijol también. Estela iba a mi lado, en el asiento de junto, con el cinturón arrastrado 3 vueltas para que le quedara, mirando por la ventanilla el polvo dorado del atardecer que se levantaba detrás de las llantas. Eran las 5:30 de la tarde. El sol estaba bajando por el oeste, atrás del Cerro de la Cruz. Cuando llegamos al portón, don Toribio paró el motor y me tendió la llave de hierro oxidada del candado. «Hace 51 años que nadie pasa este portón, señora», me dijo. «Lo digo para que no se asuste de lo que vea. ¿Tiene linterna?» «Tengo 2 velas», le dije. Él asintió. Sacó de la guantera una linterna chica de mano y la puso encima de la papeleta amarilla doblada del lote 47, sobre el tablero. «Préstamela el lunes en la central. No te la cobro». «Gracias». «Cuídese, señora, y cuide a la niña». Se bajó. Sacó las bolsas y la caja de la batea. Las dejó al pie del portón. Se subió otra vez. Arrancó. Yo me quedé parada con la llave de hierro oxidada en la mano y Estela colgada de mi falda, viendo cómo la camioneta blanca bajaba por el camino de terracería en una nube de polvo dorado, hasta que el polvo se la tragó. Después abrí el portón. El portón chirrió como un animal viejo. Adentro, un patio de tierra apisonada con un mezquite torcido en el centro, la casa rancho de adobe agrietada al fondo, una capilla pequeña con cruz blanca a la izquierda, un pozo seco con borde de piedra a la derecha, y más allá, la troje medio colapsada con el techo de tejas rojo óxido caído sobre sí mismo. «Mami», susurró Estela agarrada de mi falda. «¿Esta es? Esta es. ¿Es nuestra? Es nuestra. Es bonita. ¿Tú crees?» «Sí, está vacía, pero es bonita». Estela soltó mi falda. Caminó 3 pasos hacia el centro del patio. Se agachó junto al mezquite. Hurgó en el polvo con la mano abierta. Sacó algo. Lo sopló.
Lo limpió contra el dobladillo de su vestidito amarillo descolorido. Se volvió a mí. Mami, dijo, abriendo la mano para enseñármelo. Mira. Era una pequeña figurita de gallo de barro de cerámica del tamaño de su puño. Tenía el pico despostillado y una mancha de pintura roja descolorida en la cresta. Llevaba enterrada en el polvo del patio quién sabe cuántos años. ¿Lo puedo guardar? Yo me hinqué frente a ella. Le puse las 2 manos en los hombros. Sí, mi amor, lo puedes guardar. Ella cerró el puño en torno al gallito. No me lo devolvió. No lo dejó otra vez en el polvo. Lo apretó contra el pecho como si llevara 3 años buscándolo. Y de algún modo, viéndola hacer eso, yo entendí algo que todavía no había acabado de entender hasta ese momento. Que esa niña ya había decidido que íbamos a quedarnos, antes que yo. Esa primera noche dormimos en la cocina de la casa rancho, en el piso de tierra, sobre las 3 bolsas de plástico abiertas como cobijas. Yo prendí 2 velas y las puse en la repisa de la chimenea junto al gallo de barro. «Mami», dijo Estela, ya con la cuchara fría de frijoles en la mano, «¿el gallito ve?» «Yo creo que sí». «¿Qué ve?» «Nos ve a nosotras». «¿Y le gusta?» «Yo creo que sí». Él estaba afuera, debajo de polvo, y ahora está adentro, en una repisa. ¿Es como nosotras? Es muy parecido. Estela se durmió antes de terminar la cuchara. Yo me quedé hasta las 2 de la mañana oyendo el viento moverse entre las tablas podridas del techo, pensando, 800 pesos por todo esto. Y nadie más quiso. A los 9 días, yo estaba arrodillada en el piso de la troje con una palanca de hierro oxidada. Las 3 tablas centrales se habían pandeado hacia abajo, y yo metí la palanca y empujé hacia arriba. Las 3 tablas salieron juntas, en una sola pieza, como una tapa. Debajo, un hueco rectangular forrado con un manto encerado oscuro, un baúl de madera con 4 bandas de hierro forjado a mano y una cerradura grande oxidada, 3 ollas de barro selladas con cera amarilla, paja apisonada en los costados. Estela estaba parada justo detrás de mí, con la figurita de gallo de barro apretada en el puño derecho, sin decir nada. «Mami», dijo, después de un rato muy largo. «¿Qué es?» «Es algo que estaba aquí antes que nosotras, mi amor». «¿Lo dejaron?» «Lo dejaron». «¿Para nosotras?» «Tal vez». «¿Lo abrimos?» Yo no le contesté de inmediato. Me quedé arrodillada con la palanca en la mano, mirando el baúl con bandas de hierro y las 3 ollas selladas. Yo sentía el corazón latiéndome en los oídos, en las muñecas, en la garganta. Sentía también una claridad muy rara, muy fría, la sensación de que lo que tenía abajo de la tabla no me iba a salvar la vida si yo no me salvaba primero por mi cuenta. «No», le dije, «¿no? Hoy no». «¿Por qué?» «Porque todavía no». «¿Cuándo?» «Cuando yo sepa que sí». Estela se quedó pensándolo. Después dijo, muy seria, «Cuando sepas que sí, ¿qué?» «Cuando sepa que sí me quedaría aquí, aunque ahí abajo no hubiera nada». Ella asintió, como si lo entendiera mejor que yo. Hice una cosa que después le costó mucho trabajo entender al notario, cuando se la conté. No lo abrí. Volví a poner las 3 tablas exactamente como estaban. Apreté la palanca para asentarlas. Fui por un puñado de paja seca del corral viejo y la esparcí encima como si nada hubiera pasado. Tomé a Estela de la mano y caminamos juntas de regreso a la casa rancho, sin hablar. Ella no me preguntó por qué. A veces, los niños de 5 años entienden lo que es no estar lista. Si esta historia te encuentra esta noche, tómate un momento para darle me gusta. Ayuda a que historias como esta encuentren a las madres que las necesitan. Esa noche, mientras Estela dormía sobre las bolsas en el piso, yo me senté afuera junto a la cruz blanca de la capilla con una vela y un cuaderno. Escribí en la primera página, «Yo necesito saber.
Antes de abrir lo que está debajo de la tabla, si yo me quedaría aquí, aunque debajo no haya nada. Subrayé la frase 2 veces. Decidí esperar una semana entera. 7 días. Esa fue mi prueba. El primer día, lunes, lavé los pisos de la casa rancho con un balde y agua del jagüey de abajo. Las losetas de barro debajo del polvo eran color terracota viejo, todavía bonitas. Mami, dijo Estela, viéndome echar agua. ¿Este es el suelo de la otra señora? Sí. ¿Le va a gustar que lo limpiemos? Yo creo que sí. Yo también lo creo. Limpié 2 cuartos. Estela me ayudó con un trapo viejo y la figurita del gallo de barro acomodada en una repisa. Mami, me dijo, restregando una loseta con el trapo y las 2 rodillas en el piso. ¿La otra señora también tallaba aquí? ¿Cuál otra señora, mi amor? La que vivía antes. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo se llamaba? No lo sé todavía, le mentí. Yo lo intuía, pero no lo había dicho en voz alta. Algún día lo vamos a saber. Ella asintió, muy seria, y siguió tallando. Cuando terminamos los 2 cuartos, sacó el gallito de barro de su bolsillo y lo paró en medio de la loseta limpia más bonita. Para que se sienta bien, dijo. El martes desperté a las 5. Salí al sembradío chico de atrás de la troje y removí la tierra a mano con la palanca. Estela salió detrás de mí, descalza, con el gallito de barro y un trozo de tortilla seca en la otra mano. ¿Qué haces, mami? Estoy haciendo lugar para los frijoles. ¿Para los frijoles de la lata? No, mi amor, para los frijoles que vamos a sembrar. ¿Los podemos sembrar hoy? Hoy no, hoy preparamos. Sembramos en marzo. ¿Falta mucho para marzo? 5 meses. ¿Vamos a estar aquí en marzo? Vamos a estar aquí en marzo. ¿Y en abril? Y en abril. ¿Y en mi cumpleaños? Y en tu cumpleaños. Bueno, dijo, y se sentó en el borde del surco con el trozo de tortilla seca a mirarme. La tierra de altiplano, Fallow, desde 1973, estaba descansada y profunda. Olía a algo dulce. El miércoles caminé al pueblo de la Trinidad de las Peñas con Estela. 5 kilómetros bajando, 5 subiendo. Vendí la cuna de Estela en 200 pesos. Compré aceite, sal, harina, 2 huevos, café, masa para tortillas, un saco de 10 kilos de frijol negro y un gansito de chocolate. Estela se lo comió sentada en una banca del jardín principal, con las 2 trenzas atadas con listones rojos. Mami, dijo, lamiendo el dedo, ¿esta es nuestra casa? Sí, le dije. ¿Para siempre o para un rato? Yo me la quedé mirando. ¿Tú qué quieres? Para siempre, dijo. Pues entonces, para siempre. El jueves bajé al pueblo sola, dejando a Estela con doña Remedios, la de los tamales. Subí a la oficina del comisariado ejidal y le pedí al secretario, don Eulalio Manríquez, que me dejara revisar los archivos viejos del lote 47. ¿Para qué los quiere, señora? Quiero saber quién vivía antes que yo. Nadie ha vivido en ese ejido desde el 73, señora. Por eso, quiero saber quién. Él se rascó atrás de la oreja. Me llevó a un cuarto del fondo. Sacó de un archivero de metal verde una carpeta amarillenta atada con cordel. La abrió, buscó, se detuvo en una hoja. Aquí, lote 47, última titular de derechos ejidales antes del despojo administrativo del 73. María del Pilar Saldívar Hernández, originaria del propio ejido, nacida ahí en 1935. ¿Despojo administrativo? Pregunté. Eso dice el papel. Acta firmada el 16 de junio del 73, anulada en 1992 por defectos de origen y reincorporada al Banco Municipal, sin sucesores reclamantes. Por eso ahora se subasta. Yo me quedé callada un momento. Don Eulalio, esa señora era mi abuela. Él se quitó los lentes, me miró con cuidado. Entonces, señora, usted no compró 800 pesos de ejido. Usted regresó a su casa.
El viernes, el sábado. Lavé la capilla por dentro. Le quité la telaraña al altarcito. Pegué con saliva y polvo de adobe la cruz blanca pintada del dintel donde se había despostillado. Encontré en un cajón del armario de la casa una llave de hierro chiquita, tan oxidada que se deshacía en la mano, y la guardé en el bolsillo de la chaqueta de mezclilla descolorida sin saber para qué servía. El domingo en la noche, después de comer frijoles negros con tortilla y aceite y una cebolla cruda partida en 4, Estela ya casi se dormía en la mesa. Antes de cerrar los ojos, levantó la cabeza. «Mami». «¿Qué, mi amor? ¿Ya sabes?» «Ya sé qué. Lo que ibas a saber». Yo me quedé un segundo en silencio. «¿Cómo sabes que iba a saber algo?» «Porque te oí decirlo en el cuaderno». «¿Lo viste?» «Yo no leo, mami». «Te oí decirlo en voz baja una noche cuando no podías dormir». «Ah, ¿ya sabes?» «Ya sé». «¿Qué sabes?» «Que me quedaría aquí, aunque ahí abajo no hubiera nada». «Yo también». «¿Tú también?» «Yo también, mami». Lo dije fuerte, lo dije en serio. Sentí que era cierto. Entonces fui por la palanca. La luz de la lámpara de petróleo, la había comprado en el pueblo el miércoles por 60 pesos, hacía sombras largas en las paredes de adobe blanqueado de la troje. Estela me había seguido con la figurita del gallo de barro en el puño derecho y 2 cobijas viejas dobladas en el brazo izquierdo, por si nos quedamos. Yo levanté las 3 tablas centrales, el baúl con bandas de hierro y las 3 ollas selladas con cera amarilla seguían exactamente como estaban. La llave de hierro chiquita que había encontrado en el cajón, la que se deshacía en la mano, entró en la cerradura del baúl como si la hubieran hecho la una para la otra. Aunque apenas la giré, la cerradura cedió con un chasquido seco. La tapa del baúl se abrió pesada hacia atrás. Adentro, primero, un pliego doblado en 4 con un sello de cera roja, la cédula original del ejido, 14 de marzo de 1923, a nombre de María del Pilar Saldívar. «Mira, mami», dijo Estela. «¿Esa es tu abuela?» «Esa es mi abuela». «¿Y por eso era tuyo desde antes?» «Era de ella primero». Después, un libro de cuentas encuadernado en cuero, con 49 años de ventas de ganado en tinta marrón. Después, en las 3 ollas selladas, 142 monedas de plata mexicanas antiguas, pesos caballito de 1910, 8 reales del Porfiriato, monedas con águila republicana de 1880. Las saqué una a una. Una, repitió Estela. 2, 2. Las contamos las 2 juntas hasta 142. Y después, debajo de la última olla, había un sobre amarillo sellado con cera. Y dentro de la tapa del baúl, justo en la cara interior de la madera, una inscripción tallada a navaja que yo no había visto al abrir. Estela, que se había acercado con la lámpara, se inclinó sobre la tapa abierta y leyó en voz alta, deletreando despacio porque apenas estaba aprendiendo, pero leyó: «Para, quien, venga, después de mí». Tragó aire. «Perdón por el silencio. María del Pilar, 1973. Se enderezó, me miró. «Mami», dijo, «¿esa señora es de nosotros?» «Sí, mi amor». «¿Por qué pidió perdón?» Yo no le pude contestar esa noche. Le contesté 3 días después, cuando ya había abierto el sobre amarillo y leído lo que decía. El sobre amarillo lo abrí a la mañana siguiente, con el café puesto. Era una carta de 4 pliegos doblados. «Mami», preguntó Estela, mordisqueando una tortilla, «¿vas a llorar otra vez?» «Tal vez». «Está bien. ¿Está bien?» «Sí, yo me quedo aquí contigo». «Bueno, mi amor, ¿te ayudo a leer?» «Las palabras grandes, ayúdame. Las palabras grandes, te ayudo». Le leí en voz alta a Estela los pasajes que ella podía entender. Mami me interrumpió en el tercer pliego. «¿Y este señor Pacheco?»
Era un cacique de la cabecera, mi amor. ¿Qué es un cacique? Es alguien que cree que el pueblo es su pueblo y que los demás son su gente. ¿Y eran su gente? No, pero él hizo como que sí, y le falsificó a tu bisabuela un papel. ¿Y por eso ella se fue? Por eso se fue. ¿Y por qué no la defendieron? Porque en el 73 a las mujeres viudas del campo no las defendía mucha gente, mi amor. ¿Ahora sí? Ahora un poco más. Yo seguí leyendo. Mi abuela había nacido en 1935, en este mismo ejido. La facción de don Anselmo Pacheco le falsificó un acta de despojo en el 73 y la sacó a pie. 2 noches antes, había escondido las 142 monedas de plata en las 3 ollas con cera de abeja. Había bajado el baúl con bandas de hierro al hueco del piso de la troje y había tallado la inscripción a navaja con un cuchillo de mesa. Mi mamá tenía 9 años entonces. Había ido al lado de mi abuela. Mi abuela nunca le había contado del baúl. La carta lo decía claro. No se lo conté a mi hija porque tenía 9 años y un niño no puede cargar un secreto así. Pensé regresar yo misma, después cuando se compusieran las cosas. Pero las cosas no se compusieron y yo me morí esperando, en 1973 mismo, en una accesoria rentada de la cabecera, de una pulmonía que no quise atender. No le dejé a tu mamá un quinto, le dejé el silencio. Por eso pido perdón. Si tú estás leyendo esto, es porque tú regresaste. El que regresó, regresó completo. Quédate. Lo que está aquí es tuyo. Te lo gané yo en 49 años de no soltar la mano de tu abuelo, cuando todos los demás soltaron la mía. Cuando terminé de leer, doblé la carta. La puse encima de la mesa. Estela me miraba con la cuchara del café en la boca. «Mami, ¿estás llorando?» «Un poquito», le dije. «¿Por qué?» «Porque tu bisabuela me pidió perdón por algo que no era su culpa». «¿Por qué hizo eso?» «Porque a veces uno carga lo que no le toca, mi amor. Y a veces, cuando uno pasa cargándolo mucho tiempo, ya no sabe que se puede soltar». El notario en Pachuca se llamaba Don Heriberto Tinajero Lascano, 64 años, cabello con vetas plateadas, bigote canoso, anteojos de carey, traje oscuro. Llegué con Estela un martes a las 11 con la cédula del 23, el libro de cuentas y las 142 monedas envueltas en un trapo rojo dentro de una bolsa del mercado. «Buenos días, señora». «Buenos días, don Heriberto. ¿Trae usted lo que me anunció por teléfono?» «Lo traigo. Permítame». Las puse sobre el escritorio. Él se puso un guante blanco de algodón. Esto se hace así por respeto a los metales viejos, no por desconfianza. Entiendo. Revisó las monedas una a una con una lupa pequeña, en silencio. Después abrió la cédula, leyó el sello, leyó el nombre, leyó la fecha. Después abrió el libro de cuentas y lo recorrió hoja por hoja durante casi 20 minutos. «Señora Saldívar», dijo al fin, quitándose los anteojos y limpiándolos despacio con un pañuelo blanco. «Las monedas son auténticas, todas. Las he visto antes en remates oficiales y en colecciones particulares. Las 142 están en estado de circulación, pero perfectamente identificables. Una evaluación conservadora, hoy, en pesos corrientes, anda por los 620,000 pesos». Yo me quedé callada. «Señora», dijo él con la voz baja, «¿me oyó?» Lo oí. La cédula del ejido del 23 está a nombre de su abuela. Su abuela falleció en 73 sin testamento conocido y sin sucesión declarada. Su mamá fue la única hija. Usted es la única nieta. La línea está limpia. Esto es de usted, señora, hasta el último centavo. Y la tierra también, aunque la tierra ya estaba a su nombre desde el viernes 11 de octubre. Lo que tenemos aquí es, se puso los anteojos otra vez, un asunto sucesorio bastante claro. Estela,
que había estado dibujando con un lápiz morado en una hoja de oficio que el notario le había dado, levantó la cabeza. ¿Cuántos pesos son 620,000 pesos? Preguntó. Don Heriberto sonrió debajo del bigote canoso. Son muchos pesos, mi reina. ¿Es como 1,000,000? Es más de medio. Ah, dijo Estela, y volvió a dibujar. Don Heriberto se enderezó en la silla. Señora Lucía, dijo despacio, yo conocí a su abuela. Yo levanté la cabeza. ¿Cómo dice? La conocí. En el 72. Yo era pasante de notaría aquí mismo, en este despacho que era de mi maestro, don Heriberto Tinajero padre. Su abuela vino una tarde a preguntar si podía levantar un acta de protesta administrativa contra la facción del cacique de la cabecera, contra don Anselmo Pacheco. Mi maestro le dijo que sí, que en 15 días levantaba el acta. Pero 15 días después, su abuela ya no volvió, y nosotros pensamos que se había arreglado por otro camino. 3 meses después, oímos que la habían sacado del ejido con un acta falsa y que se había muerto en la cabecera. Yo no sabía nada de eso, dije. Nadie supo nada de eso, señora. Su abuela era una mujer callada. Llevaba un libro de cuentas debajo del brazo cuando la conocí, un libro encuadernado en cuero. ¿Es este? Yo le acerqué el libro. Él lo abrió en la primera página. Le pasó los dedos por encima de la caligrafía marrón sin tocarla. Es este. Yo tengo 52 años de practicar la fe pública, señora Lucía, y le voy a decir una cosa. En 52 años he visto pasar mucho papel viejo por este escritorio. He visto cédulas de 1890, testamentos rasgados, escrituras quemadas, herencias perdidas y herencias encontradas. Pero pocas veces he visto un caso tan limpio como el suyo, y nunca, nunca había vuelto a ver el libro de su abuela. Pensé que se había perdido para siempre. Yo respiré hondo. Don Heriberto, le dije, ¿usted cree que ella sabía que iba a llegar alguien? Yo creo, señora, que ella esperó a que llegara la persona correcta. Y ya llegó. Yo le pregunté, todavía con la voz baja. Don Heriberto, una cosa. ¿Eso quiere decir que ya no nos pueden sacar? Él me miró. Serio. Eso quiere decir, señora Lucía, que esa tierra es suya hasta que usted decida que no. La noticia se corrió. 3 semanas después, un viernes en la mañana, una camioneta negra Suburban con vidrios polarizados se metió por el camino de terracería del ejido y se estacionó en el portón. Yo estaba colgando ropa en el tendedero que había puesto entre el mezquite del centro del patio y la pared de la troje. Estela estaba dándole agua a la primera cabra, una cabra blanca y café que le habíamos comprado a un vecino de don Toribio por 300 pesos 2 semanas atrás, con una jícara de barro. Se bajó un señor, 56 años, cabello oscuro con vetas plateadas, peinado pulcro, traje a la medida color carbón, corbata de seda negra, zapatos Oxford negros lustrados, una carpeta de piel café en la mano izquierda. Caminó por el patio con el cuidado de no ensuciarse los zapatos. ¿La señora Lucía Saldívar Reyes? Soy yo. Mi nombre es Reinaldo Pizarro Calzada. Soy comprador de antigüedades de la Ciudad de México. Le he traído una propuesta. Yo tenía las manos llenas de agua y de jabón. Me las sequé en el delantal. Pase, por favor. Él pasó. Lo senté en una de las 2 sillas de pino que había comprado en el pueblo. Le ofrecí café. Lo aceptó sin azúcar. Estela vino a sentarse en mi regazo, con la figurita del gallo de barro en la mano izquierda y la jícara de barro chorreando agua en la mano derecha. «Señora», dijo el comprador, abriendo su carpeta de piel café sobre la mesa y sacando un solo papel mecanografiado. «Voy a ser directo, porque mi tiempo y el suyo valen los mismos minutos. Me he enterado de las 142 monedas de plata, del libro de cuentas de la señora Saldívar y de la cédula del 23. Las 3 piezas, en conjunto, como colección con procedencia documentada,
valen mucho más que la suma de sus partes. La carta de su abuela, en especial, en términos de archivo, le agrega un valor sentimental, comercial, enorme. Le ofrezco 6.200.000 pesos por la colección completa en transferencia bancaria, hoy mismo, contra dos condiciones. ¿Cuáles? La primera, usted me firma un acta de venta y me entrega la colección hoy. ¿Y la segunda? Él dejó pasar un segundo. Después dijo, con cuidado, la segunda es que usted abandona el ejido en un plazo de 10 días. Yo le compro también, aparte, los derechos de uso ejidal en una transacción que el municipio formaliza por mi cuenta. Le ofrezco un departamento amueblado en la colonia Roma, 2 años de renta cubierta y una entrada decente para la matrícula privada de la niña. La oferta es por el conjunto, 6.2 millones más el departamento amueblado. Hoy, yo me quedé callada un momento. Él agregó, suave, señora, le hablo claro, esta es una oferta de 10 veces el valor de remate público. 10 veces. Esta tierra no le va a dar nunca lo que la colección le va a dar en una sola firma. Usted es madre soltera, tiene 27 años, tiene una niña preciosa. La Ciudad de México la espera. Esta sierra no. ¿Por qué tengo que irme?, pregunté. Porque la colección, señora, vale más sin la dueña que se queda llorando arriba. No estoy llorando. No, señora, discúlpeme. Es una manera de hablar. Pues hable usted con respeto, don Reinaldo. Yo no soy de la Ciudad de México, pero tampoco soy de las que se venden por una manera de hablar. Le pido disculpas, señora. Aceptadas. Siga. Mire, yo tengo un cliente coleccionista en San Diego que paga muy bien por procedencia documentada. Si la colección sale del país sin la dueña que la reclame, el papeleo se simplifica. Si la dueña se queda en el ejido, hay un riesgo de reclamos posteriores. La protocolización notarial se complica. Por eso le ofrezco una salida limpia, señora. Por eso, 10 veces. ¿10 veces a cambio de qué? Del silencio, señora, que es lo único que vale. Yo dejé pasar un momento. Don Reinaldo, mi abuela ya pagó silencio una vez. 51 años. Le costó la vida. Mi abuela ya pagó. La cuenta está saldada. Aquí no se vende silencio nuevo. Señora. Y otra cosa, don Reinaldo. ¿Sí? Yo no tengo nada que llorar arriba. Tengo una hija que está dándole agua a una cabra. Tengo una capilla con una cruz blanca que volví a pintar. Tengo 6 cabras en el corral. Tengo 24 surcos de frijol. Tengo una mesa de pino donde ceno frijoles negros con tortilla todas las noches y duermo bien después. Yo lo que tengo arriba es una vida. ¿Y esa? Sí, esa no se vende por 6.2 millones. Esa no se vende por 62 millones. Esa no se vende. Estela se removió en mi regazo. Se enderezó. Se volvió hacia él. Lo miró con los 2 ojos café muy abiertos y dijo, en voz alta y clara, en español de niña de 5 años, bien hablada. Mami, este es nuestro hogar. El comprador se quedó muy quieto, como si una niña de 5 años no estuviera dentro de las variables que él había calculado en la camioneta Suburban, subiendo por la terracería. Eso lo dice ella, dijo él, después de un momento. Pero usted, señora, es la que firma. Lo dijo ella, contesté, y lo firmo yo. Señora, piénselo, en la ciudad, don Reinaldo, ¿usted tiene hijos? Tengo 2, señora. ¿Le compraron alguna casa? Yo les compré la casa. ¿Pero ellos le compraron a usted alguna? No, señora. ¿Por qué cree que no? Él apretó la mandíbula. No contestó. Yo le voy a decir por qué, don Reinaldo. Porque la casa de uno no se compra con dinero de otro. La casa de uno se queda con las 2 manos puestas. Esta casa la tiene puesta mi hija. Y yo no voy a quitarle las manos de encima. Yo me incliné hacia adelante. Tomé la tarjeta de presentación que él había puesto sobre la mesa junto al papel mecanografiado.
Era una tarjeta gruesa, color marfil, con su nombre en relieve dorado y un teléfono de la Ciudad de México. La sostuve entre los dos dedos un segundo. Después, despacio, con cuidado, la rompí por la mitad. Junté las dos mitades, las rompí otra vez. Hice 4 pedazos. Los dejé en una pila chiquita encima del papel mecanografiado. Don Reinaldo, le dije con la voz baja, tan baja como me había hablado el notario. Yo le agradezco que haya manejado 3 horas para venir a mi casa. Le agradezco la oferta. Pero usted compró 800 pesos de equivocación. Esto no se vende. Y nosotras no nos vamos. Él miró los 4 pedazos de la tarjeta. Después me miró a mí. Después miró a Estela, que se había bajado de mi regazo y se había parado junto a la cabra blanca y café del corral nuevo, con la jícara de barro chorreando agua en una mano y la figurita del gallo de barro en la otra. Cerró su carpeta de piel café. Se puso en pie despacio. Es su decisión, señora. Lo es. ¿No quiere consultarlo con alguien? ¿Una hermana? ¿Una amiga? No. Él asintió. Caminó hasta la puerta. En el quicio se detuvo. Se volvió. Le voy a dejar un número. Si dentro de 6 meses cambia de parecer, ese número va a seguir. Gracias, pero no va a cambiar. Él se subió a la Suburban. La Suburban dio vuelta despacio en el patio de tierra apisonada, levantó una nube de polvo que llegó hasta el tendedero y bajó por el camino de terracería en la misma dirección por donde había bajado la camioneta blanca de don Toribio el día 11 de octubre por la tarde. Yo me quedé de pie en el patio con las manos otra vez en el delantal mojado. Estela estaba dándole agua a la cabra. La figurita del gallo de barro la había dejado en una piedra del corral, y la cabra le estaba olfateando la cresta despostillada. Estela vino entonces a la cocina con el gallito de barro otra vez en la mano, y la jícara seca debajo del brazo. Se trepó en el banco de junto y me miró. «Mami», me dijo, «¿lo hicimos bien?» «Lo hicimos bien, mi amor. ¿No nos vamos a ir?» «No nos vamos a ir». «Bueno», dijo, y se bajó del banco y volvió al corral con la jícara y con el gallito de barro, y con la cabra blanca y café. Después me senté en la banca de la cocina y lloré 15 minutos. Pero no lloré por la oferta perdida, ni por los 6.2 millones que se habían ido en una nube de polvo, ni por el departamento amueblado de la Roma. Lloré porque mi hija de 5 años había contestado por las 2. Lloré porque mi hija ya sabía decir hogar antes que yo. Un año pasó. Pasó despacio en los pormenores y rápido cuando uno mira hacia atrás. Sembré frijol. Plantamos chile poblano y maíz criollo. Compré 6 cabras más. Don Vicente, el albañil, me revocó los muros con cal nueva. Devolví el baúl al hueco del piso de la troje exactamente como lo había encontrado, las 3 ollas vacías y la carta de mi abuela doblada otra vez en 4. Las monedas, la cédula y el libro de cuentas los puse en una caja fuerte del banco en Pachuca. La capilla la mandamos restaurar. Estela cumplió 6 años en abril. Empezó la primaria del pueblo, la Escuela Rural Federal Benito Juárez, de la Trinidad de las Peñas, la que tiene un solo salón con 2 maestras. Aprendió a leer en serio, aprendió a montar la mula que le compré a un vecino, aprendió a echar tortillas con su propia mano chica. Don Heriberto bajó 2 veces al ejido en ese año, las 2 veces de manera oficial, pero con una caja de pan dulce en el asiento del copiloto. La primera vez nos trajo la copia certificada de la cédula del 23. La segunda vez nos trajo la formalización notarial del descubrimiento. Las 2 veces se quedó a comer frijoles con queso en la mesa de la cocina y se fue contento al atardecer. El maestro de la primaria, don Aurelio, le tomó cariño a Estela el primer día y le regaló un cuaderno de pasta dura con 2 lápices y un sacapuntas de madera de pino. «Para que escriba lo que vea», le dijo.
Estela escribió en la primera página, con las dos manos puestas. Mi mamá se llama Lucía, mi gallito se llama Nicolás, mi cabra se llama Pilar. Yo me llamo Estela, yo vivo aquí. Don Toribio Moncada no me cobró nunca más por la camioneta blanca. Yo la cargo gratis, señora, me dijo, una mañana, cuando le ofrecí pagarle por subir un costal de cal. A mí me da gusto subir y bajar gente que se queda. Pero, don Toribio... Pero nada, señora. Mire usted, yo subo gente desde hace 40 años. Suben, miran, lloran un rato y se bajan. Usted es la primera, en 40 años, que sube y se queda. Eso vale más que mi gasolina. Pues yo le pago la gasolina, entonces. Eso sí, la gasolina. Lo demás se lo cobro en frijoles del año que entra. Trato hecho. Trato hecho. Doña Remedios, la de los tamales, empezó a mandarle a Estela un atado de tamales de dulce todos los miércoles. Don Eulalio del comisariado bajó al ejido en febrero con el padre Anacleto de la parroquia, y me bendijeron la casa rancho con agua bendita y un puñado de sal de la cuenca de Atotonilco. Si alguna vez heredaste más polvo del que sabías cargar, suscríbete a Lo que el polvo guarda. Contamos estas historias porque algunas puertas solo se abren cuando una mujer se queda lo suficiente para escucharlas. Esta tarde, mientras escribo esto, sentada a la mesa de pino de la cocina, restaurada de la casa rancho, frente a la ventana abierta del patio, el sol está bajando atrás del Cerro de la Cruz, como bajó aquel viernes 11 de octubre. La pequeña manada de 6 cabras está pastando del otro lado del corral. La figurita del gallo de barro está en la repisa de la chimenea, encima de la cocina de leña que sí prende ahora, con el pico despostillado mirando hacia la ventana. Estela está afuera, con sus 2 trenzas atadas con listones rojos, dándole agua a la cabra blanca y café que se llama Pilar, como mi abuela. La carta de mi abuela está doblada en 4 debajo de la tabla central de la troje, donde la dejó ella, donde la encontré yo, donde la va a encontrar Estela cuando le toque. A veces, cuando bajo al pueblo a recoger correo, la gente me pregunta lo mismo. La señora del puesto de los tamales, doña Remedios, el cartero, el maestro de la primaria, don Eulalio del comisariado. Todos preguntan al final de la conversación, como quien pregunta una cosa que no se atreve a preguntar al principio. ¿Y por qué no se fue, señora? Con todo ese dinero, ¿por qué se quedó? Yo siempre les contesto lo mismo, porque me quedé primero. Y porque mi hija dijo hogar antes que yo. Algunos lo entienden. Otros no. A los que no, no les explico más. Hace 2 meses bajé al panteón municipal de la cabecera con Estela y con don Toribio. Don Toribio, que conocía el panteón desde el 70 porque allá tenía a su madre, nos llevó hasta la fosa común del año 73, marcada con una sola cruz de madera ya casi borrada por el viento. Compramos en el pueblo unas flores de cempasúchil y un veladora amarilla. Las pusimos al pie de la cruz. Estela se hincó en el polvo y dijo, en voz alta, lo que yo le había enseñado a decir el día anterior. Bisabuela María del Pilar, nosotras regresamos. Soy Estela, tu bisnieta. Tengo 5 años. Mi mamá se llama Lucía. Tu casa está bien. Las monedas están bien. Tu carta también. La leí yo. Y te perdonamos por el silencio. Yo no pude hablar. Don Toribio se quitó el sombrero y miró la cruz un rato largo. Después dijo, sin dirigirse a nadie en particular, pues sí, hay cuentas que tardan 51 años, pero se pagan. Volvimos en la camioneta. Estela se durmió en el asiento del medio con la cabeza apoyada en mi hombro. Yo miré el camino de terracería subir entre los mezquites secos del altiplano y pensé que mi abuela había hecho ese mismo camino al revés, una mañana de agosto del 73, con un acta falsa en la mano y un secreto enterrado a sus espaldas. Ella había bajado, nosotras subimos.
$800 compré. Lo que crecía adentro no era oro de monedas. Era un perdón viejo de 51 años, una cédula del 23, un libro de cuentas que volvía a abrirse, una hija de 5 años que dijo hogar antes que yo, y una madre de 27 que aprendió a quedarse el tiempo suficiente para que la puerta del polvo se abriera por dentro.